Esta clase sobre el arrebatamiento es, como ya dije, bien básica y es parte del fundamento de nuestro caminar con Dios y es, por decirlo así, nuestro tesoro a alcanzar. O sea, todo cristiano, todo discípulo de Jesucristo debe tener bien claro este tema y debe tener el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría sobre el arrebatamiento. Ahora, este tema del arrebatamiento es un tema que ha causado muchos tipos de criterios, por decirlo así, entre ellos, entre uno de los criterios, y esto lo vamos a dar en la siguiente clase, pero lo voy a adelantar un poco sobre esta parte. Uno de los criterios que se ha como regado, digamos, distribuido entre las iglesias evangélicas, entre las denominaciones, entre las diferentes denominaciones, doctrinas y iglesias evangélicas, es que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Entonces, ese es un engaño que es una apostasía o un engaño que se ha metido a la iglesia evangélica para engañar a los evangélicos que de por sí ya son carnudos. ¿Sí, Junior? Ah, ok, yo veo que la estación sí. Que de por sí el evangélico ya sirve de mal ejemplo, el evangélico ya es bien carnudo, y aparte que se le agregue este tipo de conocimiento, los hace a ellos aún ser más eh, carnudos, por decirlo así, y están engañados. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento será después de la gran tribulación, no antes de la gran tribulación. La gran tribulación es como la última prueba, por decirlo así, o el clímax o el último rompimiento que deben de hacer los cristianos para probar realmente, escuchen, para probar realmente que, pues sí, realmente vivían para Dios y su tesoro estaba en Dios, estaba en Jesucristo. Entonces eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, porque para ese tema vamos a irnos al libro de Apocalipsis, pero no les he dado ese versículo, lo vamos a dejar para la siguiente clase para desarrollarlo por la extensión de esta enseñanza. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento. Ahora, eh, quisiera incluir, ya que el pastor Angelito envió un versículo bien bonito en esta semana. Entonces, en esta enseñanza también quisiera incluir ese versículo que realmente no estaba en la enseñanza, pero fíjense que leyéndolo y viéndolo y cómo Dios habla, tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar ahora. Vámonos y vamos a empezar con ese versículo y vámonos después con los siguientes que ya les di. El pastor Angelito puso ahí Zacarías, bueno, no puso el versículo, no lo puso, ¿verdad? Pero es Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Zacarías 3, del 1 en adelante. Zacarías 3, del 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Ok, bueno, lo vamos a leer. Dice, ¿verdad? Dice. Y fíjense que esto tiene que ver mucho con el tema que estamos viendo ahora. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. No estamos hablando de un fulano, ¿verdad? No estamos hablando de una ovejita, no estamos hablando de un principiante, estamos hablando de una persona que ya fue ordenado. Estamos hablando de una persona que ya fue llamado, que ya fue ungido, que ya fue reconocido delante de Dios, delante de los hombres. No estamos hablando con uno que acaba de empezar, no estamos hablando de alguien que tiene un mes, un año de ser cristiano. Estamos hablando de alguien que ya es conocido por Dios, ya tiene un ministerio y ya está ministrando, ya leyó la Biblia, ya recibió enseñanzas. O sea, estamos hablando de una persona, ya podemos decir entre comillas, madura espiritualmente, ¿verdad?
dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, entonces no estamos hablando de cualquier fulano, ¿verdad? El cual estaba delante del ángel de Jehová, escuche bien, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No es este, y ahí hace la pregunta, ¿verdad? Ahí hace la pregunta. No es este un tizón arrebatado del incendio. Ahí empieza ya el tema del arrebatamiento. ¿Eh? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Escuche bien. Mira que he quitado de ti tus vestiduras viles y te he quitado y que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esas ropas de gala, mis amados, es Espíritu Santo. Escuche, escuche. Esa ropa de gala son Espíritu Santo. Pero no se queda hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí no se queda. Hay un punto, pero después continúa. Hay una parte que continúa y dice, después dijo, es cierto, ¿verdad? Le quitó el pecado, se lo quitó y le puso una nueva vestidura, que es Espíritu Santo. Pero dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, o sea, renovó su mente también. Hubo algo que renovó su mente, sus criterios, su pensamiento. Y le vistieron de ropa, dice. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó, el versículo 6 dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, amonestó, ¿verdad? Amonestó, no es un consejo, no es un consejo, sino que lo amonestó, ¿verdad? Diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos. O sea, ya no podemos andar por nuestros caminos, ¿verdad? Sino por los caminos de Dios. Entonces, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Sí? Entonces, le quitó el pecado, le puso nuevas vestiduras, pero también lo amonestó y le dijo, así como Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo venía, sanaba a alguien o lo liberaban de un demonio, de un espíritu inmundo, y le decía, vete y no peques más para que no te venga algo peor, ¿verdad? Entonces Dios pone su parte y nosotros también ponemos nuestra parte. Y viene ahí y le dice que tiene que seguir sus caminos. Le cambió la ropa y ahora tiene que seguir sus caminos. Y tiene que, ¿qué dice? Tiene que guardar las ordenanzas para que también gobierne sobre la casa. ¿Ok? Entonces, tomando eso como un fundamento de la enseñanza a la que vamos sobre el arrebatamiento, allá le dijo el ángel al sumo sacerdote que tenía que seguir sus caminos y guardar sus ordenanzas. Entonces, es necesario leer la Biblia, es necesario el renovar nuestra mente, es necesario renovar nuestro criterio, es necesario seguir los caminos de Dios, no seguir mi camino. O sea, si yo quiero hacer las cosas a mi manera o a como yo creo, entonces no voy a participar del reino de los cielos. Aunque me hayan cambiado mis vestiduras, aunque la voluntad de Dios, aunque lo que Dios quiera que es bueno, agradable y perfecto para mí, sea que yo esté con Él. Pero si yo no sigo sus caminos, no sigo sus ordenanzas, no me someto a Dios, entonces no voy a poder heredar el reino de los cielos, no voy a poder gobernar, dice. No voy a poder gobernar juntamente, o sea, no voy a poder estar en el reino de los cielos, no voy a poder ser partícipe del reino de los cielos. Entonces, poniendo eso como el principio, ¿verdad? Esta enseñanza, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ahora sí nos vamos a los versículos que había dado la semana pasada,
Y vámonos a Efesios 4:30. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Efesios 4:30 dice, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué le está diciendo el ángel allá a Zacarías en capítulo 3, versículo 1 en adelante? Le dijo que lo había revestido, ¿verdad? Que le había cambiado su vestidura vil, ¿sí? Le había quitado el pecado y había cambiado esa vestidura por una nueva vestidura. O sea, cuando Espíritu Santo descienda sobre una persona, quita el pecado automáticamente. Pero, también nos manda o nos amonesta, ¿verdad? O nos dice, mira, ya te cambié tus vestiduras, ya no sigas haciendo lo mismo. Ahora vas a seguir mi camino, vas a seguir mis ordenanzas, ¿verdad? Entonces, nosotros contristamos, la palabra contristar vendría siendo entristecer, ¿verdad? Entristecemos al Espíritu Santo cuando nosotros no seguimos su camino, no seguimos sus ordenanzas, no seguimos su guianza y aportamos de lo nuestro. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Nadie sabe realmente, aunque sí van a haber señales, y de eso vamos a hablar en la siguiente clase, pero nadie sabe realmente cuándo va a venir Jesucristo. Nadie lo sabe. Podría venir ahora, podría venir mañana. Y si yo no me he santificado, si mi mente, mi espíritu, mis pensamientos siguen aún conectados con el mundo, si yo tengo mis propios criterios, si yo no estoy dispuesto a seguir los caminos de Jesucristo, los caminos de Dios, que como hemos dicho por aquí, muchas veces los caminos de Dios difieren de mis caminos. Fíjense, muchas veces, probablemente el 90% del camino el 90% de lo que es el camino de Dios difiere de nuestro camino, de nuestro criterio, de lo que nosotros queremos. Entonces muchas veces, mis amados, es muy importante por decirlo así, no tener un sueño o un anhelo que esté basado en el mundo, sino renunciar a las cosas del mundo y que nuestro tesoro realmente esté en Dios. Si mi tesoro, donde está su tesoro está su corazón, ¿verdad? Entonces, si mi tesoro, si mi meta, si mi éxito está en el mundo, entonces yo no puedo tener dos dioses. Mi éxito no puede estar en el mundo. Si mi éxito está en Dios, mi mayor sueño, mi mayor anhelo, mi mayor deseo está en estar con Dios, está en servirle y vivir a Dios, entonces ninguna cosa del mundo va a venir y va a hacer que yo me mueva emocionalmente, que yo caiga en una crisis emocional, que yo quiera tirar la toalla, porque no se ha cumplido un sueño, porque no se ha cumplido un anhelo, o no va a hacer que cualquier cosa del mundo que no se haya cumplido en mi vida haga que yo me detenga en el camino. Entonces debemos de ser libres de eso. O sea, en no permitir que nada del mundo detenga mi caminar con Dios. No debemos de permitir que ningún pensamiento, ningún criterio, ningún sueño, anhelo, deseo o éxito del mundo sirva como piedra de tropiezo para que yo deje de servir a Dios o que yo deje de seguir a Dios. ¿Sí? Entonces dice que nosotros, dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre su vida, usted ya ha recibido un sello. ¿Ok? Pero, aquí va la cosa, aquí va la amonestación, ¿verdad? Aquí va, por decir así, como la advertencia. Usted ya recibió el sello, pero ese sello usted lo puede perder. Hay muchas personas, mire, hay mucho evangélico a nivel mundial que anhela
el bautismo de Espíritu Santo. Desea el Espíritu Santo, desea el bautismo de Espíritu Santo. Hay muchos evangélicos alrededor del mundo que anhelan, desean el bautismo de Espíritu Santo y ustedes lo han recibido y debemos de darle el valor porque hay muchas, miles, millones probablemente de personas a nivel mundial que anhelan el bautismo de Espíritu Santo, pero por estar en lugares religiosos, legalistas o evangélicos, no lo han recibido. No es culpa de ellos, es culpa de sus líderes. Entonces, estas personas que no han recibido el bautismo de Espíritu Santo se van a perder. Una cosa es el conocimiento. Hay personas que tienen el conocimiento sobre el arrebatamiento y que creen que solo por haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador ya van a ser arrebatados. Y no cumplen los requisitos. Para que alguien pueda entrar a una empresa o para que alguien pueda viajar de un país a otro, digamos intercontinental o que va a tomar un vuelo, usted necesita cumplir unos requisitos, aunque usted en su mente, en su corazoncito, ya pensó o dijo, bueno, yo voy a estar en tal lugar o yo voy a ir a tal lugar, pero si usted no cumple los requisitos, no va a poder entrar al país. Por ejemplo, un requisito, digamos, es tener pasaporte, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene un pasaporte, usted no puede entrar a un país que no sea el suyo. A Colombia, a España, a Asia, a China, a Rusia, a Australia, a África, cualquier país de África, de Sudáfrica, de Mongolia, Uganda, etcétera, etcétera. Si no tiene pasaporte no va a poder entrar. Entonces, aquí es igual. ¿Y eso qué es? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Hubo una interrupción. Bueno, vamos a seguir con la clase. Perdón, Sarita tocó algo, quería grabar y yo le dije que ya están grabando. Ah, sí, sí, ya estamos grabando, sí. Gracias, Sarita, gracias. Bueno, entonces, como decía, debemos de cumplir los requisitos, ¿verdad? Entonces, el requisito, fíjese bien, nuestro pasaporte, nuestro requisito para poder entrar al reino de los cielos es Espíritu Santo. Espíritu Santo es nuestro pasaporte, Espíritu Santo es el requisito, Espíritu Santo es el sello, Espíritu Santo es la entrada al reino de los cielos, Espíritu Santo es quien va a dar el visto bueno para que usted sea arrebatado. Porque pasa lo siguiente, miren, el evento va a ser así, ya lo vamos a leer, pero vamos a adelantar un poco. El evento va a ser de la siguiente manera. Algunos van a estar trabajando, porque así dice, que unos van a estar en el río, uno va a ser arrebatado y el otro va a ser dejado. Entonces, probablemente Encina va a estar trabajando en el hospital. Probablemente Junior va a andar trabajando en una casa, haciendo lo que hace en construcción. Probablemente Víctor va a estar haciendo el trabajo que hace en los departamentos. Probablemente Profeta Zaira y Sarita, bueno, Profeta Zaira probablemente va a estar haciendo ventas, probablemente Sarita va a estar en la escuela. Es un evento que, como ya dije, ¿verdad? No es algo que se sabe que va a pasar. Entonces uno tiene que estar preparado espiritualmente. Porque es algo que uno no sabe cuándo va a suceder. Lo va a saber en el momento que pase. Si tiene la expectativa y si está preparado y si tiene el sed de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no va a ser el día domingo. Cuando todos los religiosos estén en el culto. No va a ser el día domingo en la hora de la alabanza. No va a ser el día domingo en la hora de la predicación. No va a ser el domingo el día o en el día en el día que usted esté en ayuno. O sea, no va a haber un aviso previo de una semana antes o un día antes o en la mañana, sino que va a ser un evento que va a suceder así, ¿verdad? Entonces, probablemente Encina, como ya dije, va a estar trabajando. Y si en ese momento, escuche lo que le voy a decir,
por favor, si en el momento del arrebatamiento, en ese instante, en ese minuto, en ese segundo, si unos minutos antes, digamos un ejemplo, vamos a decir que el arrebatamiento va a ser a las 9 de la mañana, y sucede que a las 8:55 de la mañana, Encina perdió los estribos, la sacaron de su paz, se enojó, maldijo su vida. Un ejemplo, ¿verdad? Se enojó y hizo un relajo y dijo, no, ya no quiero nada con Dios, y a las 9 sucede el arrebatamiento. Encina no se va a ir. Así de precioso es esto y así debemos de cuidarlo. ¿Ok? Pero vamos a decir, ¿verdad? Que a las 9 es el arrebatamiento y a las 8:55 vino alguien y le dijo a Encina cosas y la quiso sacar del espíritu y todo, y que ella, un plan del enemigo para sacarla de su paz y que ella se saliera del espíritu para que ella se quedara, pero ella mantuvo su temple, tomó control de sus emociones, de su espíritu y se mantuvo en el espíritu. Esa persona solamente va a ver que Encina va a desaparecer en el aire. Así. Y Encina va a lograr el arrebatamiento y el otro solamente va a ver. Y va a decir, yo alguna vez escuché de esto, pero no sabía cuáles eran los requisitos. ¿Verdad? Lo escuchó, como en muchos lugares se enseñan, en muchos lugares se enseña el arrebatamiento, pero no se enseña lo que se necesita para poder ser arrebatado. Entre ellos está la santidad, mis amados. Y esa es la razón por la cual aquí enseñamos la santidad. Y esa es la razón por la cual aquí le reprendemos, lo amonestamos, le decimos eso no es así, cambie su manera de pensar, cambie su criterio, enseñamos los caminos, porque es mi responsabilidad el enseñarle a usted sobre el vivir en santidad, sobre guardarse para Dios. ¿Para qué? Para que el día del arrebatamiento usted no se quede. Yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar y yo no quiero que usted se quede. Yo no quiero que nadie de los que Dios ha traído a mi vida se quede. Entonces prefiero caerle mal a usted, que usted se enoje con mí ahora, que estamos aquí vivitos, a que se enoje después cuando todos el arrebatamiento haya sucedido y todos estemos aquí en videollamada preguntándonos y diciendo, bueno, ¿y qué pasó? El arrebatamiento pasó y nosotros nos quedamos y todos ustedes reclamándome a mí. Y a ella no va a haber para dónde. Sí, porque ella no va a ver para dónde. Y fíjense que es mejor que se enoje usted conmigo ahora, pero yo me estoy quitando su sangre de mi cabeza y me estoy preocupando por su salvación, a que después que ya pasó eso, pues me estén reclamando, porque mucho va a ser así. Van a haber muchas ovejitas, van a haber muchos cristianos, muchos evangélicos que le van a reclamar a su pastor. Quiero decirle eso, de verdad. Van a haber muchos evangélicos, muchos cristianos que le van a reclamar a su pastor, porque el pastor enseñó, pero no dijo los requisitos. El requisito para poder ser arrebatado es la santidad. El requisito para poder ser, por eso estamos hablando tanto, las 2 clases pasadas hablamos sobre renovar la mente. Por eso debemos de renovar nuestra mente. Debemos de renovar nuestra mente, nuestro criterio. Debemos de santificarnos. ¿Para qué? Para que no nos quedemos. Esa es la razón de la santidad. Esa es la razón de enseñar santidad. Esa es la razón por la cual aquí en este ministerio enseñamos y hablamos sobre la santidad y oramos para que Espíritu Santo y el Espíritu de santidad nos ayude, que la unción que nos enseña todas las cosas nos ayude a nosotros a vivir en santidad, nos ayude a morir. Que Espíritu Santo me ayude a mí a morir a Carlos Rodríguez. El Carlos Rodríguez que el mundo creó. El Carlos Rodríguez que tiene el criterio del mundo. Yo oro para que Espíritu Santo haga que Víctor muera. El Víctor que el mundo creó. El Víctor que formó un criterio. El Víctor que fue formado por el mundo. Yo oro para que Encina muera. La Encina que el mundo creó. La Encina
que tiene el criterio del mundo que es opuesto al criterio de Dios, igual que el mío. Mi criterio es opuesto al criterio de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro criterio está basado en el mundo. Miren, ¿quiénes fuéramos nosotros si nunca hubiéramos sido adoctrinados, nunca hubiéramos sido obligados a ver o a ser educados por un sistema que se ha encargado de alejar a las personas de Dios? ¿Quiénes fuéramos? Fuera más fácil conocer a Dios, fuera más fácil vivir para Dios, fuera más fácil hacer la voluntad de Dios. Pero el sistema del mundo se ha encargado de crear personas que tengan ya una base, un criterio. Entonces, cuando se les enseña cómo es Dios, eso es contrario a lo que ya aprendió. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, lo que somos ahora no es realmente quiénes somos nosotros. Nosotros somos ahora lo que el mundo decidió que nosotros fuéramos ahora. Nosotros somos ahora lo que Satanás, en este caso, decidió que nosotros fuéramos. Recuerden que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que está encargado del sistema económico, educativo, de salud. Todo lo que tiene que ver con el sistema del mundo está bajo los tentáculos del enemigo. Entonces, todo lo que tiene que ver con las modas, con las cosas que comemos, todo, ¿verdad? La televisión, las redes sociales, todo eso está bajo el maligno. ¿Entienden? Entonces, todo eso se encarga de formar al ser humano, de formar a una persona. ¿Entienden? Y lo hace en la mente de la persona. Por eso tenemos ahora a hombres que se creen vacas, a mujeres que se creen caballos, yeguas. Hay por ahí vi en las redes sociales, y lo enseñan en las redes sociales para que el que lo vea también se crea yegua. Y diga, bueno, si esta se cree yegua, yo también me voy a creer yegua. Lo enseñan para que otros copien. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende viendo. Tenemos ahí a hombres vestidos de mujeres leyéndole cuentos a niños. Ese es el sistema del mundo. Hombres disfrazados de mujeres, con vestido de mujer, leyéndole cuentos de niños a niños pequeñitos. Y ese niño ve a un hombre disfrazado de mujer, cuando sea grande, él va a querer ser igual que ese hombre. Porque no tiene un criterio. Su criterio está siendo formado. Su carácter. ¿Entienden? Entonces tenemos un montón de personas que en su mente se creen una cosa. Entonces la mujer que se cree hombre, porque eso es en su mente, porque físicamente pues es imposible, ¿verdad? La mujer se cree hombre y anda enseñando a los demás que eso es correcto. Ahora, para Dios eso es una abominación. ¿Entienden? Entonces esa persona que desde los 5 años se le enseñó que podía hacer lo que quisiera, hombre, si es mujer, que podía ser hombre, o podía ser vaca, o podía ser yegua, o podía ser perro, o podía hacer lo que quisiera, cuando llegue a una edad, digamos, de 20 años, y se le diga, no, tú eres mujer, no eres hombre. Y el creerte hombre es una abominación para Dios. Eso le va a chocar. Va a ser va a ser como una guacalada de agua fría, va a ser algo que le va a chocar la mente, porque toda su vida creyó que podía ser, si era una mujer, toda su vida creyó que podía ser hombre, o podía ser lo que ella quisiera, una vaca, una yegua, una jirafa, un perro, lo que sea. Y cuando llega grande y le dicen, eso es una abominación para Dios, no lo va a aceptar. Y así con todas las cosas. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el vivir en santidad es apartarse para Dios, siguiendo los caminos de Dios, las ordenanzas de Dios, como Él manda, no como yo creo. Se murió la mujer que quería o vivió toda su vida como yegua o como vaca, y sus familiares y todo el mundo dicen, ya es un angelito más que está con Dios. En caso de que crean en Dios. Y si no dicen, no, se murió y ya estuvo, va a renacer como una yegua,
o va a renacer como una vaca, porque eso quiso ser siempre. Ahora, lo que dice la Biblia sobre esta persona es que esta persona se fue al infierno, como dice Víctor, exactamente, y como dice la Biblia. Esta persona desafortunadamente se fue al infierno, aunque en su mente ella haya creído mientras estuvo viva que iba a ir al cielo, porque no le hizo daño a nadie. ¿Será que esta persona que se creía vaca o yegua o perra, no ofendiendo, ¿verdad? Sino, bueno, vamos a quitar perra, vamos a decir otra cosa, vamos a decir cerda. No, cerda tampoco, vamos a decir piraña. Bueno, o cualquier otro animal, ¿verdad? O sea, para que no se oiga como ofensa, ¿ah? Piraña, vamos a decir. O hámster, ok. Esta persona, ¿será que esta persona que se creía otra cosa que no era, ofendió a alguien o hizo mal a alguien? En su mente no, ¿verdad? Porque solamente estaba haciendo algo, pero en realidad sirvió de ejemplo para niños. Niños que la vieron. Entonces sí hizo un daño psicológico y también se hizo un daño a ella misma o a él mismo. ¿Por qué? Porque no se aceptó como era realmente. No aceptó la creación de Dios, sino que creó su propia concepción y yéndose en rebeldía en contra de Dios y de su naturaleza. Entonces, cuando abra los ojos allá, aunque no haya creído en Dios, va a darse cuenta que el infierno sí existía y ya va a ser muy tarde. ¿Sí? Entonces, debemos de guardarnos. Ahora, fíjense bien, hay una parte, un versículo en la Biblia que me viene ahorita, que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, nosotros, aquí en este grupo, solo aquí nosotros que estamos acá, vamos adelante de esas personas, pero aún vamos atrás de otros. Primera de Pedro 4, 18. Primera de Pedro 4, 18. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4, 18. Entonces, nosotros vamos adelante de estas personas, de los actuales, ¿verdad? De los contemporáneos, pero vamos atrás de los antiguos. ¿Entienden? Porque pasa lo siguiente. Dios destruyó con fuego y azufre a Sodoma y a Gomorra. Escuche bien. Y si Dios perdona a esta generación, entonces esa generación de Sodoma y Gomorra se va a levantar en contra de Dios y en contra de esta generación. ¿Por qué? Porque Dios está midiendo a esta generación de manera diferente a que ellos. No es una balanza perfecta. ¿Entienden? O sea, si Dios perdona a esta generación, Dios debió de haber perdonado a aquella generación también, a Sodoma y a Gomorra, porque en Sodoma y Gomorra se ejercía eso, sodomía. En Sodoma y Gomorra habían homosexuales, lesbianas, habían mujeres que se creían yeguas, como ya dije, hombres que se creían, ¿qué? Caballos, burros, vacas, lo que sea, homosexuales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces Dios destruyó a esa nación por eso. Entonces, si en este tiempo, en esta generación, Dios perdona a esta generación, entonces aquella gente se va a levantar. ¿Entienden? Y si nosotros, esta generación, en caso de que nosotros llegásemos a ver el arrebatamiento y la gran tribulación, si nosotros no pasamos por esa etapa en la cual no debemos de negar a Jesucristo, aunque nos estén amenazando de muerte, etcétera, etcétera, porque así va a ser en la gran tribulación, todos los cristianos, todos los que no estén en la religión que es oficial, que yo quiero decirles esto, ya se está preparando el camino para la religión oficial. Va a haber una religión oficial, y el que no confiese la religión oficial, ese va a ser perseguido y va a ser amenazado y va a ser obligado a que se haga de la religión oficial. La religión oficial es la que va a juntar a los musulmanes, católicos y los cristianos,
que ya se está dando. Ya hay muchos artistas cristianos que se han metido a este nuevo mover. Desafortunadamente, pues no tuvieron Espíritu Santo, y si lo tuvieron, fueron encima de lo que Espíritu Santo les dijo, han desobedecido a Espíritu Santo. Bueno, yo lo que creo es que tal vez no tenían Espíritu Santo, ¿verdad? O no sé si no lo han valorado, pero estas personas que son cristianos evangélicos, que son líderes, que tienen muchos seguidores y que se han metido a esta religión oficial, yo estoy seguro de que si tenían Espíritu Santo le dijo: no te metas ahí, no entres a esa religión. Estos ya negaron a Jesucristo, ya negaron el sacrificio de la cruz al meterse en una a una religión oficial que ya fue creada. Si se pone a investigar, eso ya es algo legal, ya es algo oficial. Ya hay una religión oficial, y hay 3 edificios también. Hay 3 edificios que están en un mismo lugar. Un edificio representa a los católicos, otro a los evangélicos y otro a los musulmanes. Entonces, el camino para que se siente la bestia, y no me refiero a la bestia, a Satanás, ¿verdad? No de la palabra de ofender, ¿verdad? Para que se siente la bestia ahí en el lugar, ya está preparado, ya está en camino, ¿sí? Entonces, eso es una señal para nosotros de que Jesucristo sí va a venir, porque eso es algo que estaba escrito. Entonces, el que no esté preparado, el que haya negado a Jesucristo, como estas personas que ya son parte de esta religión oficial, y estos van a seguir a personas como usted y como yo, y si somos débiles y amamos más nuestra vida, o amamos más la religión, o amamos más este mundo que Jesucristo, y lo negamos, nos vamos a quedar durante la gran tribulación. La gran tribulación van a ser 7 años de prueba para los santos. Oiga bien, la gran tribulación son 7 años de prueba para los santos, no para el mundo. El mundo no va a estar a prueba. El mundo está en el mundo. El mundo ya es esclavo. Los 7 años de prueba son para los santos. Para usted, para mí, para nosotros, si nos quedásemos, ¿verdad? O sea, si llegásemos a ese tiempo. Porque yo no sé si la gran tribulación va a ser dentro de 30 años, dentro de 100 años. No sabemos eso. Sí sabemos que se está preparando una agenda para el año 2030, que es una agenda de digitalización del ser humano. Eso sí lo sabemos. La Agenda 2030 es una agenda que se está preparando para crear un gobierno mundial. Eso sí lo sabemos. Pero no sabemos si del 2030 al 2037 va a ser la gran tribulación. O si el 2040 o del 2030 al 2100 van a ser 70 años preparando el camino para que se siente la bestia. O sea, no sabemos, ¿verdad?, si son 70 años o son 7 años. Entonces, es ahí la razón de santificarse y de vivir para Dios y de estar preparado para ese momento, para la gran tribulación. Entonces dice, volvemos al versículo, que no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, si contristamos al Espíritu Santo, ya nuestro pasaporte se perdió. Si no vivimos en santidad, olvídese de que usted va a ser arrebatado. Pero yo no le estoy diciendo que si usted ya no vive en santidad, ya no puede volver a vivir en santidad. Claro que sí. Si usted tuvo un día que no vive en santidad, arrepiéntase y ese mismo día en la noche vuélvase a Dios. Yo no estoy diciendo que usted ya pecó y ya estuvo, ¿verdad? Ya perdió la salvación. No. Si usted pecó, tenemos ese regalo de arrepentirnos. Si usted cometió un pecado, como dice Karina y enseñamos acá, lleve cuentas cortas. Si usted hizo algo que sabía que no debió haber hecho, si le abrió una puerta al enemigo, si permitió que su paz se perdiera, etcétera, etcétera, vuélvase a Dios. Ese es el regalo de la gracia. Para eso sirve la gracia. La gracia no sirve para pecar. La gracia sirve para que usted se pueda arrepentir y volver a la santidad. Si pecó en la mañana
Si blasfemó en la mañana, lleve cuentas cortas, arrepiéntase, no lo vuelva a hacer, como amonestó el ángel allá a Josué. Le dijo, ya te cambié tus vestiduras, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a pecar. Guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas, sigue mis caminos. Entonces debemos de guardar la santidad como un tesoro preciado, como algo que se puede romper fácilmente, como una rosa, como una flor, como un papel delgadito, como que fuera vidrio, por decirlo así. Debemos de cuidarla. Y no debemos de contristar Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo contristamos Espíritu Santo? Vamos a ver. Dice, quítese de ustedes toda amargura. O sea que si yo guardo en mi corazón odio, rencor, resentimiento, amargura, falta de perdón, eso hace que yo contriste Espíritu Santo. Oiga bien, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, o sea, maldecir, ¿verdad? Y toda malicia, como ya dijimos la vez pasada. Quiero agregar lo siguiente también, sobre qué es los actos, ¿verdad? Los actos que entristecen, las acciones o los actos que entristecen a Espíritu Santo y que van a hacer que Espíritu Santo se aparte de usted y que usted pierda la santidad. Quiero que se vaya a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19. Estas son razones por las cuales entristecemos, contristamos a Espíritu Santo. Gálatas 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, toda obra de la carne, todo lo que tiene que ver con la carne, todo lo que tiene que ver con el criterio del mundo, todo lo que tiene que ver con lo del mundo y que es contrario al Espíritu, contrista o entristece Espíritu Santo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Adulterio, mis amados, el adulterio solamente entra o solamente es válido, por decirlo así, cuando hay un pacto, cuando hay un convenio, cuando hay un pacto. Si usted está casado o si usted hizo un pacto con Dios, si usted rompe ese pacto, usted cae en adulterio. También existe el adulterio espiritual. El siguiente es fornicación. Bueno, la fornicación pues solamente cae cuando una persona, también volvemos, está en un pacto. ¿Okay? Inmundicia. La inmundicia es todo lo que ensucia sus vestiduras, todo lo que hace que usted vuelva al mundo, todo lo que hace que usted regrese a ser quien era antes, todo lo que le da vida al viejo hombre, a la vieja mujer, todo lo que hace que usted practique lo que antes practicaba y que se supone que ya debería haber dejado de practicar, que no lo lleva a la santidad. O sea, la inmundicia es todo lo contrario a la santidad. Lascivia. La lascivia es, esto tiene que ver, es un tema que tiene que ver con todo el tema erótico, de sensualidad. Y fíjense que aquí entramos ahora a lo de las redes sociales. Si usted se da cuenta, en las redes sociales, Facebook, en Twitter, ¿cuál otra? TikTok, ¿cuál otra? Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, Instagram, sí, todas. Vamos a incluir todas las redes sociales. Todas las redes sociales. Miren, en las redes sociales, el enemigo se ha encargado de usar las redes sociales para meter a las nuevas generaciones y a las generaciones actuales en ese mover de la lujuria, de la lascivia y del erotismo. ¿Sí? Ahora, mi consejo es que no huyan de las redes sociales. Mi consejo es no consuman redes sociales. ¿Verdad?
en lo posible, estando ahí en las redes sociales, debemos de aportar lo del reino, ¿sí? Así como el enemigo se encarga de aportar de sus temas, también nosotros debemos de aportar nuestros temas para poder alcanzar a estas personas. Pero vemos mucha desnudez en las redes sociales, vemos mucha desnudez, vemos mucho drama. Las novelas ya no se ven en la televisión, ahora las novelas están en las redes sociales. Que la tóxica, que el tóxico, tantos temas que se oyen y se ven en las redes sociales. Entonces, las noticias, ¿verdad? Noticias falsas, noticias verdaderas, todo ese tipo de temas. Entonces, la lascivia consiste en consumir la desnudez que está en las redes sociales. ¿Sí? Untarse de esa atmósfera. Esa es parte de la inmundicia también. La idolatría, miren, la idolatría, mis amados, fíjense que muchas veces cuando se habla de idolatría, lo primero que viene a la mente de las personas son los católicos. Pero yo quiero decirles lo siguiente. La idolatría también está en los evangélicos o también muchas veces está en personas que queremos buscar la santidad. Les voy a decir por qué. Miren, un ejemplo de, miren, la idolatría, nosotros podemos idolatrar a nuestros hijos. Nosotros podemos idolatrar nuestros sueños, nuestros anhelos. O sea, el idolatrar un sueño o un anhelo es dejar de seguir a Dios porque mi sueño o mi anhelo no se cumple. Idolatría, en el caso de nuestra familia, es, digamos, no voy a poder hacer esto, o no voy a poder orar, o no voy a poder leer, por decirlo así, o no voy a poder ir a orar por esta persona porque tengo que ir a ver a un familiar, o porque mi hija o mi hijo está enfermo, o lo que sea, ¿verdad? O sea, el sobreponer a un familiar antes de los caminos, antes de la obra de Dios, sea quien sea, papá, mamá, tío, tía, hermano, hermana, lo que sea, eso es idolatría hacia la persona. Sus sueños, anhelos, no, es que yo no le cumplo a Dios porque Dios no me ha cumplido. Eso es idolatría a los sueños y a los anhelos. Entonces, ¿existe la idolatría entre los evangélicos o entre las personas que están buscando a Dios? Sí existe. ¿Ok? Esos son ejemplos. Lo siguiente que entristece, Espíritu Santo, hechicerías. En cuanto a las hechicerías, mis amados, aquí entra, digamos, como el leer el horóscopo, o que le tiren la suerte, por decirlo así, o las cartas, todo lo que tiene que ver con la magia negra, ¿verdad? Enemistades, miren, en enemistades pues entramos que usted esté enojado con otro ministro, o que usted esté enojado con un pastor, o que usted esté enojado con un hermano, o con una hermana, o con o el vecino, etcétera, etcétera. Que usted guarde rencor, ¿verdad? O resentimiento. Eso también entristece al Espíritu Santo. Enemistades, pleitos, celos. Celos, fíjense que aquí muchas veces se cree que los celos es solamente entre parejas, pero quiero decir lo siguiente. En los celos también va el celo ministerial. O sea, que, por ejemplo, hay un mover de pastores o de pseudopastores, digamos, o de predicadores, mejor dicho, que dicen, ¿verdad? Que dicen que una persona X o un pastor X que hizo una sanidad o hizo un milagro, no lo hizo realmente. ¿Sí? Y lo dice porque él no lo tiene. Entonces, el hablar de otro ministro, ese criticar de la obra de Dios en otro ministro, que las lenguas que habla este no son lenguas de verdad, que el mover de Espíritu Santo no es un mover de espíritu, sino que es un mover de la carne, etcétera, etcétera, tanto tipo de cosas. Eso es un celo ministerial, porque la persona habla porque no lo tiene. El que no habla en lenguas, habla del que habla en lenguas y dice, no, esas no son lenguas de Dios. El que no tiene el ministerio de sanidad, habla del que tiene el ministerio de sanidad. El que no tiene el ministerio de liberación, habla del que tiene el ministerio de liberación. El que no tiene el ministerio de hacer milagros así creativos, habla del que tiene milagros creativos, etcétera, etcétera. Entonces eso es basado en los celos, es un celo ministerial. Entonces los celos no es solamente marido-mujer o mujer-marido, sino también
celo en cuanto a lo ministerial. Vamos con el siguiente. Celos, iras, contiendas. Las contiendas, fíjense que aquí en esto de las contiendas entra también el usar la palabra. Dime que yo te diré, ¿verdad? Yo uso un versículo, tú usas otro versículo y así, ¿verdad? Sí, que es que la Biblia dice esto. Ah, no, pero la Biblia también dice esto, el justificarse, ¿verdad? La palabra no ha sido creada para contender, ¿sí? Una cosa es aportar y otra cosa es contender con la palabra, o contender en cuanto a una enseñanza, por decirlo así. Miren, por decirlo así, digamos un ejemplo, por decirlo así, vamos a decir que viene Dios y nos dice a todos, aquí el grupo, van a hacer ayuno por 7 días. Digamos un ejemplo, ¿verdad? Van a hacer ayuno por 7 días. Ah, no, pero yo digo, no, yo solamente lo voy a hacer un día o 2 días. Yo no creo que así sea. O viene alguien aquí en el grupo y dice, bueno, Dios me dijo tal cosa. No, yo no creo que Dios le haya hablado a la hermana o al hermano. Ahí vamos con los celos y también vamos con la contienda. ¿Por qué? Porque no solamente estamos siguiendo la orden, por decirlo así, o el mandato, o la visión, o la revelación, sino que estamos aportando. ¿Entienden? Si Dios da una orden o si hay una revelación, Dios usó a alguien, bueno, lo vamos a discernir espiritualmente si está 100% de Dios o tiene mezclado con la carne, pero debemos de seguir lo que Dios está hablando. Más cuando fíjense que han habido eventos en los cuales se está hablando en lenguas, ¿verdad? Y mientras se está hablando en lenguas, viene otro y empieza a traducir lo que la persona está hablando en lenguas. Ahí sí ya es algo que viene de Dios y que se debe seguir al pie de la letra. No es algo para contender o para aportar o para decir yo no creo que sea así, lo voy a hacer a mi manera. ¿Ok? Contiendas, disensiones. Disensiones, pues aquí estamos hablando como de una, como de diferir, por decirlo así, diferir o dividir en lo que se está hablando. Herejías, ok, las herejías, pues un tipo de herejía, digamos así, que se ve en las iglesias, bueno, y vamos a hablar de ellos porque pues aquí, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de herejías, pero un tipo de herejías es el ministerio de danza, por decirlo así, o el ministerio de mímica, que se da en muchas iglesias. Hay iglesias donde hacen mímica, ¿sí? Y que, bueno, es cierto, ¿verdad? Que Dios los está usando, pero eso es una herejía. Porque si usted ha sido llamado a hablar, debemos de hablar. La palabra toma vida cuando la hablamos. Entonces, hacer una mímica sin hablar viene siendo una herejía. ¿Ok? Otro ejemplo. Lo de la danza. ¿Qué? Ah, sí. La danza. Sí, claro, sí. Lo que dice Karina, sí, voy a aclarar eso, y a mí lo voy a saltar. La danza, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que danzar en el espíritu, que danzar para Dios es herejía. Yo no estoy diciendo eso. Sí, ahí iba a haber una mala interpretación. Mire, si usted está cantando o si usted está en su casa o en la iglesia, ¿verdad? En una iglesia, y usted entra en el espíritu y Espíritu Santo lo llama a danzar, usted dele. Yo no estoy diciendo que sea herejía, ¿ok? Pero subirse a un altar, oiga bien, subirse a un altar y danzar o bailar una cancioncita de reggaetón o de bachata o de salsa cristiana, eso es herejía. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo o la persona lo está haciendo en la carne. Eso sí es herejía. O hacer yo me acuerdo que en Boston una vez me invitaron a mí a una discoteca cristiana. Y resulta que en la discoteca cristiana, yo no fui, a mí me contaron, yo no fui. No fui porque primero me quedaba muy lejos. Segundo,
no tenía tiempo porque estaba trabajando y yo sé que si iba, pues iba a regresar cansado. Entonces a mí me contaron que en la discoteca cristiana, la discoteca cristiana empezaba después del culto. Entonces ahí ponían solamente cancioncitas así positivas. Ponían canciones de reggaetón, de salsa, y los hermanos bailaban, pero bailaban canciones positivas. Y no servían bebidas alcohólicas, sino que solamente juguitos, gaseosas y botanitas. Pero al final era algo que tenía que ver, era el mundo metido a la iglesia. Fue la idea de alguien que venía del mundo, ¿sí? No es algo que bíblicamente, digamos así, o espiritualmente Dios nos llame a hacer. Eso es el mundo, ¿verdad? Entonces, eso vendría siendo una herejía, ¿ok? Entonces, si Espíritu Santo le llama a danzar, usted dance. Si lo llama a zapatear, a brincar, a dar vueltas, dance. Eso no es herejía, ¿ok? Danzar para Dios en el Espíritu no es herejía. Aunque sea todo tieso usted, aunque nunca haya bailado tal vez en el mundo, si le da de zapatear o de brincar o de dar vueltas como trompo, como sea, mientras sea en el Espíritu, usted hágalo. Porque créame, el danzar para Dios también es parte de la liberación. Les voy a contar rápidamente una anécdota. Eso fue en el invierno del 2006, algo así. Y yo sé que fue en el invierno porque ya había pasado la primavera, fue como en diciembre, enero, y había un frío, pero tremendo. Resulta que el pastor Donovan había comprado, bueno, no comprado, sino que había agarrado una hipoteca. Así es, en Estados Unidos no se compra así de un solo, sino que se agarra como una... ¿Cómo se llama, Junior? Cuando alguien tiene una casa, ¿cómo se llama eso? No es hipoteca, es ¿cómo se llama eso, Junior? Que alguien compra una casa, pero es con el banco. No, tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso, Junior? ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo ahí? Perdón, estaba hablando con el mute. ¿Cómo? ¿Es como un mortgage? Eso, el mortgage, eso. Pero ¿cómo sería mortgage en español? Ay, Bueno, miren, es como un préstamo. ¿hipoteca? No, no es hipoteca, porque hipoteca es cuando digamos, tu casa vale $100,000 y vas al banco y te hacen un préstamo por $50,000 que tu casa es valorada en $100,000. No, es un préstamo, digamos, un préstamo que le da el gobierno a la persona. Digamos así, miren, un ejemplo, ¿verdad? Bueno, lo voy a hablar con el pastor Donovan. El pastor Donovan agarró estos acres de tierra, que eran 10 acres de tierra, creo yo, pero no lo pagó cash, o sea, no lo pagó, sino que el banco, él tenía que darle cierta cantidad de dinero al banco para pagar sobre ese lugar. Así, como cuando usted, como un crédito, así, ¿verdad? Como un crédito. Entonces, eh, nosotros fuimos, y como ese era un gran bosque, los acres que agarró el pastor Donovan, y él quería una área para limpiarla. Fuimos a limpiarla, yo le digo ahí, yo dejé sangre, yo dejé sudor, yo dejé mis fuerzas porque cortamos pinos. Yo hacía en ese tiempo jardinería, entonces con motosierra cortamos los pinos, lo hicimos polvo, lo sacamos. Bueno, eso fue en cuanto al trabajo físico, pero cuando ya habíamos limpiado todo y había un gran polvazal ahí tremendo, viene Dios y me llamó a mí y al grupo de latinos, porque en la iglesia del pastor Donovan teníamos pues el grupo que hablaba inglés y el grupo que ya hablaba español. Entonces me llamó a mí y confirmó a través de otros hermanos que teníamos que hacer una vigilia ahí, en los acres que había comprado el pastor Donovan para la iglesia. Pues yo nunca había danzado, yo nunca había hecho eso. Esa fue la primera vez. Pues nos fuimos y empezamos a la vigilia. Empezamos a las 9 de la noche, empezamos orando, íbamos a hacer una fogata, ya no lo hicimos,
ahí en lo oscuro, solo con la luz de la luna y el frío tremendo que había y el polvazal que había. Y empezamos orando y empezamos a cantar alabanzas así, ¿verdad? Aplaudiendo. Alabanzas que no sabíamos de ese tiempo y estábamos aplaudiendo todos, y la cosa que la vigilia se empezó a poner buena, ¿va? Se empezó a poner buena porque había llegado una hermana que había llegado aquí a El Salvador, que ya tenía como un mes de haber llegado aquí a El Salvador, allá a Estados Unidos, y era la que dirigía las alabanzas. Ya les dije, yo nunca había danzado. Pues empieza la hermana esta, todos aplaudiendo y cantando, y como yo con los ojos abiertos, ¿verdad? Empieza la hermana esta y empieza a danzar, empieza a brincar y a darle con el pie así en el suelo, y empieza y se mete, porque era como un círculo, entonces se metió, ¿verdad? En medio del círculo, y él empezó a danzar y a hablar en lenguas, y estaba llorando a la hermana, y se sentía una presencia tremenda ahí. Bueno, pues yo dije, bueno, ya ahorita yo ya soy espectador, porque estoy viendo a la hermana y no la quiero criticar, mejor cierro los ojos y me salgo de esto, porque yo ya le iba a criticar, porque pues, yo no había danzado, ¿verdad? Entonces, en la iglesia del pastor Donovan sí, ¿verdad? La gente entraba en el espíritu, corrían y gritaban y hacían de todo, pero no lo que la hermana estaba haciendo. Entonces ella empezó a danzar. Y de ahí viene y va y toca a otra hermana, y la otra hermana empieza también a danzar. Entonces yo dije, no, yo mejor cierro mis ojitos, no quiero criticar, esto no lo había visto, no lo quiero criticar. Cerré los ojos. Pues miren, cerré los ojos solo para que se pusiera más bueno ese culto. Cerré los ojos y de repente yo siento que me toca la hermana y siento ese fuego, y yo no, y como que sentí un impulso, pero mi carne me detenía. Yo sentí el impulso, pero mi carne, mi criterio, mi pensamiento, mi humanidad me detenía. Hasta que yo dije, bueno, démosle. Y como yo sentí el impulso, empecé a caminar, y yo con los ojos cerrados. Y empecé a caminar, de repente yo sentí que yo estaba ya corriendo. En eso que yo estaba corriendo, así en círculos, me detuve. Yo tenía conciencia de lo que estaba pasando y empecé a brincar. Empecé a brincar en un pie, en el otro pie, como yo había visto a la hermana que lo estaba haciendo. Entonces de repente yo ya me vi danzando en el espíritu, pero era algo que yo ya había perdido el control de mi carne. Ya no era yo, ya no era mi carne en sí, ya no era Carlos Rodríguez, que estaba analizando, que estaba ahí criticando, pues yo ya me había salido, y ya yo me vi danzando, y yo sentía entre ese danzar, todo el polvo que se estaba levantando, lo sentía en mi nariz y en mi boca, porque mi carne se estaba ejercitando y estaba danzando, y yo oía a los demás también. Oía a los demás que estaban también danzando. Yo me perdí, así se lo digo, yo me dejé ir en el espíritu y yo me perdí. De repente, como uno tiene una cierta conciencia, yo me acuerdo que empecé como a girar, y a correr, y yo, cuando yo estaba corriendo, yo me acordaba que habíamos dejado unos trozos que todavía teníamos que cortar. O sea, yo tenía cierta conciencia del trabajo que habíamos hecho, y decía, ay Dios mío, por favor que no me vaya a golpear en un trozo de esos y me vaya a golpear la cabeza, me vaya a pasar algo, y que si yo estoy haciendo algo que sea en la carne, pues que se detenga. Y yo corriendo, pero tenía la conciencia y me acordaba que habíamos cortado los árboles, pero habíamos dejado pedazos de trozo todavía enterrados, ¿verdad? Que teníamos que demoler. Entonces yo corriendo, y dije, ay Dios mío, por favor, ten misericordia de mí, que si estoy haciendo las cosas en la carne, ya me quiero salir de esto. Pero yo corría, y yo sentía ese fuego, sentía ese poder, que sí, yo sentía todo, que me temblaba todo. Y de repente yo sentí como que se me aguadó, perdí la fuerza en las piernas, en las rodillas, en todo el cuerpo,
y yo caí. Así, yo caí. Caí y como habían unos hermanos que estaban de espectadores, vieron y dijeron, miren, yo oí, ¿verdad? Porque yo no estaba ido, uno tiene conciencia, miren cómo el hermano Carlos cayó despacio, como que se lo hubieran agarrado. Y de ahí yo ya estaba ahí tirado y yo quería hacer como de levantarme y no podía. Yo sentía una fuerza que me mantenía ahí, sobre mi cuerpo, sobre todo mi cuerpo. Y me mantenía ahí y yo me quería levantar y yo no podía. O sea, mi humanidad, ¿verdad? Mi carne se quería levantar porque a mí me dio pena haberme caído. Porque era la primera vez que yo danzaba en el espíritu. Era la primera vez que los hermanos me veían hacer eso. Y yo no quería ser mal ejemplo para ellos, en mi religiosidad. Entonces yo me quería levantar y no podía. Entonces como no podía, bueno, dije, aquí me está. Y ahí me estuve y yo sentía el poder de Dios que caía y oía a los hermanos que seguían danzando. Después de todo eso, ya yo empecé como a volver, por decirlo así, y ya me pude levantar y abrí los ojos y vi que todavía habían unos que estaban danzando y caían, igual que yo. Todos en esa noche, todos, hasta los que estaban de espectadores, cayeron en la unción de danzar. O sea, esa vigilia se puso en fuego, se puso buena. Pues eran las 9 de la noche cuando empezamos, nos llegaron las 3, 4 de la mañana y hasta ahí fue que el fuego se fue bajando, porque llamaron a la policía a ver qué tan gritos y ruido que estábamos haciendo nosotros, porque llegaron los gringos, llegó la policía con lámparas y todo, a ver qué era el relajo que había ahí. Entonces, después de que llegó la policía, con las luces y todo, ya le bajamos al volumen y pues ya todo se fue calmando, y después nos quedamos contando las experiencias que habíamos vivido. Entonces, yo le digo esto para que le dé libertad al espíritu. Si usted está en su casa, si usted está alabando y siente ese fuego, ¿sí? Siente esa necesidad de sacudir esa carne y entrar en el espíritu, hágalo. 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 No es herejía el danzar para Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Quiero por lo menos finalizar esto. Entonces, herejías, envidias, pues tiene que ver lo mismo de lo que hablamos con los celos, el hablar de otro ministerio, homicidios. Fíjense que en homicidios no solamente entra lo que es matar a alguien, sino que en homicidio también entra el criticar a alguien, criticar a un ministro, hablar de un pastor, hablar de un profeta, hablar de un ministerio. Ahí entra también el homicidio, ¿ok? Homicidio espiritual. Dice 1 Juan 3:15, 1 Juan 3:15, 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, el aborrecer a un pastor, el aborrecer a un ministro, a un hermano, ¿verdad? En Cristo o de la familia, también es homicidio. Y eso entristece al Espíritu Santo. Borracheras, cuando se trata de alcohol, ¿verdad? Orgías, ya sabemos qué es, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, estas cosas, estas acciones, son las que entristecen o contristan al Espíritu Santo. Quiero que se vaya a Romanos 1, ya con esto vamos a finalizar. Romanos 1, para que veamos cuáles son las cosas que entristecen al Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, y vamos a leer Romanos 1 del 28 al
del 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Ya con este finalizamos. Dice, entre las cosas que entristecen al Espíritu Santo, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, si yo no tengo en cuenta a Dios, también eso va a entristecer al Espíritu Santo, va a contristar al Espíritu Santo. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, al no tener yo en cuenta a Dios, si yo no tengo en cuenta a Dios, si yo no obedezco a Dios, yo no sigo los caminos de Dios, Dios me va a entregar a mí una mente reprobada, o sea, una mente del mundo. Dice, para hacer cosas que no convienen. Entonces, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia. Ahí menciona otra vez fornicación, perversidad. La perversidad entristece a Espíritu Santo. ¿Qué es un ejemplo de perversidad? La perversidad, no solamente la perversidad sexual, sino también perversidad es el decir una cosa con mi boca y tener otra en mi corazón. Decir, un ejemplo, decir yo te amo, pero en mi corazón realmente yo no amo. El decir yo te respeto, pero en mi corazón realmente no respeto a la persona. Perversidad es hincarse físicamente, pero no en el corazón. Un ejemplo de perversidad, por decirlo así, es hacer lo contrario a lo que la boca está diciendo. Avaricia, bueno, ya sabemos qué es avaricia, ¿verdad? Avaricia, maldad, llenos de envidia, como dijimos allá, homicidios, como dijimos allá, contiendas también, engaños pues todo lo que tiene que ver con mentiras, ¿verdad? Engaños y malignidades, murmuradores. Fíjense cómo es que el murmurar también entristece al Espíritu Santo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, el complacerse, ¿verdad?, en este tipo de acciones también entristece al Espíritu Santo. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ya no vamos a avanzar más este día, lo vamos a dejar para la siguiente clase, para seguir con el tema del arrebatamiento. Y vamos a continuar. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a continuar en la siguiente clase.